La segunda de 3 ocasiones en las que el Señor, en este Evangelio que vamos leyendo, el de San Marcos, anuncia a sus discípulos su pasión, su muerte y su resurrección. Y es también la segunda de las ocasiones en la que la reacción de ellos es inadecuada. Dice San Marcos, porque no entendían, callaban y temían preguntar. El punto completo es que el Señor Jesús está claramente anunciando el camino conclusivo de su vida, el sello específico de la misión que el Padre le encomendó. Y esa misión se puede sintetizar justo en eso que Él les enseña después de esta desaveniencia: hacerse servidor de todos. Ahí está el primero de nosotros, el que se hace servidor de los demás. No aquel que cuida tanto la importancia de su persona, que la defiende, la conquista y la impone, sino aquel que refiere la única importancia al único importante, Dios nuestro Señor, de manera que todos quedamos allí como servidores suyos y servidores unos de los otros. Miren cómo apenas Jesús les dice una vez más el destino final de su vida como conclusión de una obra redentora, no como accidente, no como catástrofe, no como frustración de un plan que iba saliendo bien. Apenas el Señor les dice esto, y casi que en privado, en secreto, ellos van diciendo: bueno, si insiste en que así será, tendríamos que ver quién le va a suceder, y por lo mismo tenemos que deliberar quién de nosotros es el más importante, no en el sentido de aquel que deba hacer las veces de Jesús guiando a la iglesia en este mundo, sino en el sentido del mundo. ¿Quién es el de más valor, el de más cualidades, el de más méritos ante los demás? Ya que llegan a casa, el Señor les pregunta de qué venían discutiendo por el camino, y ellos callan porque les da pena ante Él decir claramente el tema que les interesaba. Y el Señor aprovecha, en vez de dejarse poner un tropiezo más por el maligno, para darles a ellos y a nosotros una lección más para la vida. Nos dice el Señor: aquel de ustedes que quiera ser el más importante, que se vuelva, que llegue a ser, que se convierta en servidor de los demás. Ahí está este giro total que la lógica del amor de Dios le da a la lógica del egoísmo humano. Para nosotros, el más importante es aquel que es servido. Para el reino de los cielos que comienza en este mundo, el más importante es aquel que es capaz de volverse servidor de sus hermanos, de ver en ellos a su Señor y de prestarles un servicio desinteresado y alegre. Y miren cómo el Señor, para completar la lección, se sirve de esta imagen, este icono que es catequético, instructivo. Toma a un niño, lo abraza en señal de recibirlo, acogerlo, valorarlo, y les dice: el que se haga como uno de estos pequeños, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a uno de estos pequeños en mi nombre, no me recibe solamente a mí, recibe a aquel que me ha enviado.
Con este símbolo poderoso de la niñez, el Señor culmina la lección que les da a sus discípulos. Extracta dos aspectos capitales de la personalidad de un niño y de la etapa de la niñez: su dependencia de sus padres y la total confianza que les tiene. Así debe de vivir el nuevo ciudadano del reino, el hijo, la hija de Dios en este mundo, en una dependencia de Dios, no de sus méritos, no de sus capacidades y conexiones, no de sus logros, no de la soberbia a la que nos invita el maligno, sino de lo que Dios nos dio y lo que Dios nos sigue dando. Y de esa confianza basada en la historia personal de cada uno. Así como Dios ha sido bueno en el pasado conmigo, lo será en este momento de necesidad y lo será en todo otro momento futuro. Naturalmente, quien asume esa actitud de niño, dependencia total de Dios, confianza ilimitada en Él, se vuelve una persona como la que Santiago describe en esta carta que hizo las veces de segunda lectura. Dice: son procuradores de la paz, se vuelven misericordiosos, se vuelven dóciles, en una palabra, personas que en todas partes van difundiendo una humanidad o un estilo de ser humanos diferentes. Contrapongamos este estilo cristiano que el Señor nos presenta el día de hoy, queridos hermanos, con los estilos que existen en la actualidad, en nuestra vida, en nuestra cultura. Miren cómo ahora, y no solamente los jóvenes, hay personas que se autofelicitan en los medios digitales, en las plataformas, en las redes sociales, se autoensalzan. Eso en el pasado se vería tremendamente falto de educación y de modestia. Miren cómo un deportista se dice de sí mismo: soy el mayor campeón de todos los tiempos. O un artista también se presenta como el más talentoso o la mejor voz que jamás haya existido. Esa manera de hablar de sí mismos es signo de un estilo nuevo de humanidad que el maligno va difundiendo entre nosotros. ¿Por qué es grande un ser humano, queridos hermanos? Por la imagen y semejanza divina que nuestro Padre Celestial ha depositado en cada uno, y ese don inmerecido por nosotros se recibe de rodillas y con gratitud. Gracias, Señor, porque me has hecho una persona humana en medio de mis hermanos que también son personas. Gracias porque somos la perfección más elevada que hay en el universo creado. Gracias porque tengo la semejanza, la imagen tuya plasmada en lo más profundo de mi ser. Soy una persona que tiene capacidad de conocer el mundo y de vivir libremente en él, guiándose por sus conocimientos. Y eso me puede dar enormes satisfacciones, realizaciones y logros. Como nos enseñaban a decir nuestros mayores en el pasado, cuando a alguien se le señalaba un logro, un mérito o una cualidad, siempre decíamos: gracias a Dios, gracias a Dios, porque a Él hay que referir todo lo bueno que tenemos. San Pablo lo pone de una manera muy coloquial, pero por demás verdadera: ¿qué tienes que no se te haya dado? Incluso tus méritos y tus mayores esfuerzos y trabajos, todo proviene de dones previos que se te dieron para que lograras hacer lo que eres, y del don diario de la vida y del tiempo que Dios le da a cada uno. El orgulloso
que imita al maligno recibe la imagen y semejanza de pie y como exigiéndola, como mereciéndola y no refiriéndola a Dios. Vean cuánta sabiduría había en la enseñanza de nuestros mayores cuando nos enseñaban a decir gracias a Dios, a Él le debemos todo, a Él sea toda la gloria, el honor, el imperio por los siglos de los siglos, dice el Apocalipsis. Queridos hermanos, en estos tiempos en los que por doquier hay zonas, boletos y tratos VIP, como se dice, siglas de la frase very important person, persona muy importante, tendríamos que querer ser personas muy importantes en el reino que empieza aquí en la tierra. Tendríamos que ser personas afables, sencillas, hermanos de los hombres, mis compañeros, serviciales, personas que todo lo refieran a Dios, personas con una capacidad de reconocer en los demás los dones que el Espíritu Santo ha puesto en ellos, y personas que cuando los demás los llenen de admiraciones y de felicitaciones, uno diga siempre gracias, gracias a Dios, gracias a ustedes. Ese espíritu de humildad es el caldo de cultivo de la religión, es la tierra fértil de un corazón bueno, donde la religión va a aprender y va a fructificar. Por el contrario, aquel que se autoensalza, aquel que se autofelicita, aquel que se regodea en sus méritos y siente que todo es esfuerzo propio, conquista personal, ese no necesita ni de la ayuda de Dios ni de la religión, porque cree bastarse a sí mismo. Que el camino de la sencillez, este camino de una dependencia total de Dios y de una confianza ilimitada en su bondad, sea el mensaje de este domingo para todos, que desterremos de entre nosotros esos tratos, esas costumbres soberbias, altaneras, orgullosas, que no son propias de quien se siente eterna y profundamente agradecido con el Padre Celestial, porque se dignó, sin estar obligado, imponer en nosotros su imagen y semejanza, don infinito del que todos disfrutamos. Vamos a ponernos de pie para profesar nuestra fe.